en este video vamos a estudiar todo lo relacionado al impacto de la depreciación y cómo se relaciona con Venezuela. Primero que nada debemos conocer qué es la depreciación monetaria. La depreciación monetaria es un fenómeno económico que se traduce como la pérdida de valor de una moneda nacional respecto a una moneda extranjera o divisa. El proceso evolutivo y complejo de la depreciación del bolívar venezolano comienza en el 2003 con el control cambiario, lo cual busca una disminución de la fuga de capitales y un control en la economía venezolana. Esto lo que consiguió fue que se creara un mercado negro, ya que existía una brecha entre la tasa oficial del dólar y una tasa del paralelo. Esto lo que creó fue que la depreciación del bolívar siga creciendo y la inflación también. Luego de esto, en el 2015 se creó una hiperinflación en Venezuela, lo cual produjo una depreciación del bolívar venezolano. Esta hiperinflación se debió a múltiples factores en los cuales se agravó la economía venezolana. Estos factores fueron la poca producción petrolera, las sanciones internacionales, la inestabilidad política y la impresión masiva de billetes. A partir del 2020, Venezuela se vio consumida en nuevas expresiones en el cono monetario, lo cual buscaba hacer frente a la cantidad de ceros que tenía el bolívar. Luego de esto, también se vio afectado el país con la dolarización de, de facto, ya que muchas personas utilizaban el dólar en su uso para el día a día, también para cambiarlos y para tener bolívares, lo cual le daba más valor al dólar y el bolívar se iba reduciendo y depreciando. El balance actual entre la dolarización y la inflación, podemos primero presentar a la dolarización como una especie de control sobre los precios y sobre la incertidumbre entre los venezolanos en cuanto a si el precio va a subir o va a bajar. Sin embargo, esto ha producido un problema para el control cambiario del Banco Central, lo cual ha limitado a las políticas monetarias en ella. En cuanto a la inflación, ha seguido siendo persistente. No es una hiperinflación, pero la inflación sigue presente, ya que hay un déficit fiscal y también hay una poca producción en el país. Esto produce que los precios suban y la inflación sigue siendo persistente. Y la política monetaria son los siguientes: es recuperar el control monetario del país, reduciendo la dolarización y fomentando el uso del bolívar. Otro de los desafíos es estabilizar los precios, combatir la inflación para que los precios puedan mantener una cierta estabilidad. Otro de los siguientes desafíos es la armonización fiscal y monetaria en el país. Por último, el estímulo de la producción nacional en el país, muy importante, y no ser un país dependiente nada más de la producción petrolera. Debemos tomar en cuenta también las perspectivas futuras para nuestro país. Una de ellas son la inversión extranjera, la cual mejorará el clima de negocios en el país y fomentará la producción. Otro de los aspectos para las perspectivas en el futuro es el fortalecimiento institucional para mejorar la gobernanza y combatir con la corrupción. También la negociación con los acreedores internacionales para disminuir la deuda en el país. Valeria Pinto y el día de hoy les hablaré acerca de las causas fundamentales de la depreciación del bolívar. La depreciación del bolívar es producto de una combinación de factores monetarios, fiscales, productivos, de política cambiaria y de confianza. Sin reformas profundas que diversifiquen la economía, controlen el gasto público y restauren la credibilidad, la moneda continuará perdiendo su valor. Algunas de las causas fundamentales son los factores monetarios. El Banco Central de Venezuela ha financiado el gasto público mediante la emisión de dinero sin suficiente respaldo, lo que ha provocado un crecimiento acelerado de la liquidez monetaria. En este gráfico podemos observar cómo para 2021 la liquidez monetaria se encontraba en 4.140.950 bolívares. Y también podemos observar cómo esta ha ido aumentando con el pasar de los años. Para el 2024, esta había aumentado hasta 174.333.380 bolívares, lo que nos indica que hay una cantidad de dinero en circulación excesiva. Esta, este exceso de dinero en circulación
genera inflación y provoca que el tipo de cambio oficial pierda credibilidad, porque como ya se mencionó anteriormente, el Banco Central no tiene reservas líquidas suficientes para sostenerlo. Actualmente las reservas internacionales líquidas son muy bajas, pero la mayoría está en oro, es decir, es difícil de liquidar. Por lo tanto, nos queda aproximadamente solo 16% en efectivo disponible. Esto hace casi imposible mantener un tipo de cambio fijo y ha llevado a que la moneda se deprecie rápidamente. Otra de las causas fundamentales son los factores fiscales. Venezuela depende en más del 80% de sus ingresos fiscales de petróleo, pero la producción petrolera ha caído y los precios internacionales han sido volátiles. Además, el gasto público es insostenible y se financia a través de la emisión monetaria, creando así un círculo vicioso. Por ejemplo, el gobierno ha aumentado pago en bolívares como bonos y deudas a proveedores, pero al no generar ingresos suficientes, debe emitir más dinero provocando así que se presione la inflación y la depreciación del bolívar. También obtenemos como causas la caída de la producción. Esta es tanto petrolera como no petrolera. La economía venezolana está altamente concentrada en el petróleo, lo que representa más del 90% de las exportaciones. Sin embargo, la producción petrolera está estancada por falta de inversión y de mantenimiento. Y el sector no petrolero apenas representa un 5% del Producto Interno Bruto. Esto limita la generación de divisas y afecta la capacidad de sostener el valor de Bolívar. También tenemos la política cambiaria y su fracaso. Desde hace muchos años Venezuela ha implementado controles cambiarios estrictos para más o menos controlar el mercado de divisas, pero estos controles han generado un mercado paralelo, donde el dólar se cotiza hasta 1000 veces más que el tipo oficial. En este gráfico podemos observar cómo para septiembre del 2023 el cambio oficial era de 34,30 bolívares y el paralelo era de 35,43 bolívares. Es decir, la brecha cambiaria era casi mínima, con aproximadamente 1,14%. También se observa cómo la brecha ha ido aumentando con el pasar del tiempo. Para mayo del 2025, que fue el último dato que pudimos recolectar, el cambio oficial se encontraba en 96,53 bolívares y el paralelo en 138,63 bolívares. Esto representa una brecha cambiaria de más del 40%, es decir, excesiva. Esta brecha cambiaria nos refleja la pérdida de la confianza en el bolívar y ha llevado a una dolarización informal de la economía, donde más del 90% de las transacciones se hacen en dólares, evidenciando que el bolívar ha perdido su función como medio de pago. Finalmente, tenemos como causa fundamental la pérdida de confianza. La pérdida de confianza en la moneda y en la economía ha provocado que la gente prefiera ahorrar en dólares o en activos extranjeros para proteger su poder adquisitivo. Esto ha generado una fuga masiva de capitales, lo que provoca una aceleración en la depreciación del bolívar y dificulta cualquier intento de estabilización. Buenos días, mi nombre es Eric Ferrer y voy a hablar sobre el impacto y las consecuencias macroeconómicas de la depreciación del bolívar. El impacto más crítico de la depreciación del bolívar es sin duda la inflación que escaló a hiperinflación. Cada vez que nuestra moneda pierde valor frente al dólar, los productos importados se encarecen automáticamente. Pero no solo eso, también aumenta el costo de los insumos que utilizamos en nuestra industria nacional, lo que eleva los precios de producción. Este ciclo se agrava por las expectativas. Si la gente cree que el bolívar seguirá depreciándose, exigirá más bolívares, alimentando así una espiral viciosa. Finalmente, el exceso de bolívares en circulación sin respaldo inunda la economía, haciendo que exista mucho dinero para pocos bienes. Y el resultado, una pérdida masiva de poder adquisitivo del bolívar. Luego tenemos la pérdida del poder adquisitivo. Con la inflación de los últimos años, el valor real de los salarios y las pensiones decayó. Un bolívar que hoy vale algo, mañana vale menos. Esto ha llevado a una drástica caída del nivel de vida de los venezolanos, aumentando la pobreza y la desigualdad. En el ámbito productivo, las empresas dependen en gran medida de insumos y repuestos importados. Al encarecerse el dólar, se volvió imposible adquirirlo, paralizando la producción.
Esta incertidumbre y la falta de estímulos ha provocado una masiva desinversión y el cierre de numerosas empresas. Como consecuencia, vemos una contracción severa de la producción nacional y el surgimiento de una vasta economía informal, donde las transacciones a menudo se realizan en divisas. Externamente, el impacto es directo. La capacidad del país para importar bienes esenciales se ha visto muy limitada por la caída de las reservas internacionales del Banco Central. Estas reservas se agotaron en parte al intentar defender un tipo de cambio insostenible por el colapso de la producción y los precios petroleros. El resultado, una severa restricción de importaciones, afectando desde alimentos hasta medicinas y tecnología. En el ámbito fiscal, la depreciación y la hiperinflación crean un círculo vicioso. Aunque el gobierno recaude bolívares, su valor real se erosiona rápidamente por la inflación. Esto dificulta enormemente la financiación del gasto público y a su vez empuja al gobierno a recurrir más y más al financiamiento monetario del Banco Central, lo que inyecta más bolívares y agrava la situación del país. Finalmente, el sector financiero ha sufrido una pérdida casi total de la intermediación. Los bancos, al ver que los bolívares pierden el valor tan rápido, no pueden prestar a largo plazo, ya que las tasas de interés se vuelven insignificantes. Esto ha llevado a una dolarización financiera creciente, donde depósitos de crédito se migran hacia la divisa extranjera, reflejando la pérdida de confianza en la moneda nacional y un colapso del crédito en bolívares. Mi nombre es John Albert Correa y hoy les vengo a hablar sobre la depreciación del bolívar venezolano y la respuesta del Banco Central de Venezuela frente a esta situación crítica. La realidad económica que enfrentamos ha generado un impacto profundo en la vida diaria de todos los venezolanos y es fundamental comprender las acciones tomadas por su Banco Central, así como sus efectos. Para combatir la depreciación del bolívar, el Banco Central ha implementado diversos instrumentos de política monetaria. Entre ellos se encuentran las tasas de interés, el encaje legal, las operaciones de mercado abierto, las intervenciones cambiarias directas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido variable. Cuando evaluamos las medidas que ha tomado el BCB, podemos empezar evaluando las tasas de interés. Teóricamente deberían servir para controlar la inflación, pero su uso ha resultado limitado debido a las altas tasas que se deben imponer para enfrentar una inflación galopante. Por otro lado, hablando del encaje legal, que establece un porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener en el BCB, ha buscado regular la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, su efectividad se ha visto comprometida por el contexto inflacionario y la fuerte dolarización informal en la economía venezolana. Las operaciones de mercado abierto han intentado inyectar liquidez, pero su impacto ha sido eclipsado por la desconfianza en la moneda. Mientras tanto, las intervenciones cambiarias directas han mostrado ser poco efectivas como medida de defensa del tipo de cambio, ya que el Banco Central ha tenido que vender importantes reservas, lo que ha generado dudas sobre la sostenibilidad de dicho enfoque. En cuanto a la política cambiaria, el Banco Central ha luchado por defender el tipo de cambio en un entorno de devaluaciones constantes. Los sistemas DICOM y Eurobanda han sido intentos de regular el acceso a divisas, pero han estado marcados por la ineficiencia y dificultades operativas, lo que ha llevado a una creciente dolarización de facto en la economía venezolana. En este sentido, la adopción generalizada del dólar en las transacciones diarias refleja una pérdida de confianza en el bolívar y complica aún más la función del Banco Central como regulador monetario. Entre tantas medidas que se ha podido tomar para solventar esta situación en el país, otra medida que merece atención es la reconversión monetaria, cuyo objetivo era simplificar el sistema monetario y restablecer la confianza del bolívar. Sin embargo, el impacto real ha sido decepcionante. La reconversión ha resultado en una moneda que sigue perdiendo valor y muchos venezolanos aún enfrentan grandes dificultades para manejar sus gastos diarios debido a la altísima inflación. Finalmente, es esencial señalar los desafíos y limitaciones del Banco Central. La pérdida de autonomía en su toma de decisiones, sumada a la opacidad en sus operaciones, ha restado legitimidad a sus acciones. La dominancia fiscal ha sometido al banco a presiones constantes del Ejecutivo, lo que limita su capacidad para actuar de manera efectiva ante la crisis económica. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden tomar de este fenómeno económico que se presenta en Venezuela?
Bueno, lo que podemos entender es que este problema de la depreciación ha venido a través de fallas profundas en cuanto a reformas económicas que se han venido haciendo a lo largo del tiempo en Venezuela. Por ende, se necesita acción por parte del Banco Central y que tome las políticas monetarias necesarias y acertadas para que esta depreciación sea menos contundente. También debemos fomentar al uso del bolívar, es decir, transmitirle más confianza al bolívar, ya que el valor de la moneda local se ha venido depreciando, ya que, bueno, toma más en cuenta al dólar como una moneda fuerte, como una moneda de referencia, lo cual hace que el valor de bolívar se vaya depreciando a lo largo del tiempo.